¿Qué pasaría si el secreto para dominar el impredecible mundo de las finanzas no estuviera en predecir el futuro, sino en inventar pasados alternativos increíblemente realistas? Ujú. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Para quienes nos escuchan hoy es momento de preparar la mente porque tenemos sobre la mesa un documento que es fascinante y, sumamente complejo. Sí, tiene tela. Exacto. Vamos a desgranar un estudio titulado Deep Hedging, Learning to Simulate Equity Option Markets, que ha sido publicado por investigadores de JP Morgan. Eso es. Y nuestra misión en esta inmersión profunda es entender exactamente cómo y por qué los gigantes financieros están utilizando inteligencia artificial y, más concretamente, redes GAN para crear simuladores del mercado de valores hiperrealistas. Que suena casi a ciencia ficción, la verdad. Dudas. Inventar datos financieros artificiales. Ya, choca un poco. Claro, o sea, alimentar algoritmos con un mercado de valores falsificado suena a construir castillos en el aire. Si el objetivo final es gestionar el riesgo en el mundo real, pues simular un universo financiero paralelo me parece una receta perfecta para el desastre, ¿eh? Un espejismo técnico peligroso. A ver, comprendo perfectamente ese escepticismo inicial, porque es la reacción natural cuando hablamos de introducir datos sintéticos en modelos de riesgo, como que instintivamente desconfiamos. Lógico. Sin embargo, no estamos hablando de un engaño o de maquillar la realidad para que los balances luzcan mejor, ¿vale? Se trata de una necesidad matemática imperativa frente a un problema estructural gravísimo en la investigación cuantitativa actual. Y este problema es la tremenda escasez de datos históricos. Espera. Escasez de datos históricos. Sí. Si observamos el panorama general, la industria financiera está volcándose de lleno en aplicar técnicas de aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning para la cobertura profunda. El famoso deep hedging de carteras de derivados complejos. Exactamente. El problema es que estos algoritmos actúan como motores de altísimo rendimiento y tienen una voracidad inmensa por los datos. Para aprender a navegar el mercado, optimizar sus políticas y sobre todo no estrellarse ante la primera turbulencia, necesitan consumir millones de trayectorias posibles. Un segundo. Porque la idea de que faltan datos en finanzas, choca frontalmente con nuestra experiencia diaria. Ya, parece contraintuitivo. Es que el mercado de valores es probablemente la entidad que más datos genera por milisegundo en todo el planeta. Los tickers no paran nunca. El propio documento señala que utilizan un intervalo de muestreo diario y toman el periodo desde enero de 2011 hasta agosto de 2019. ¿Correcto? Y eso les da 2.257 días de métricas. A ver, para un analista humano, procesar la dinámica de la superficie de volatilidad durante más de 2.000 días es una tarea titánica. ¿Por qué de repente todo este volumen es insuficiente para una inteligencia artificial? Pues el volumen parece grande desde nuestra perspectiva humana, pero pensemos en cómo aprende realmente un agente de reinforcement learning. Este agente explora el entorno mediante ensayo y error puro y duro. Vale. Si solo le damos esos 2.257 días de historia, por muy granulares que sean los datos intradía, al final solo le estamos mostrando un único camino macroeconómico, es decir, es una sola realización de la historia. Una sola versión de lo que pasó. Eso es. Para ilustrarlo de forma más clara para nuestra audiencia, imaginemos que queremos entrenar el sistema de un coche autónomo. Buena analogía. Si lo entrenamos dándole exclusivamente los datos de un conductor humano que ha recorrido exactamente la misma ruta, con el mismo clima soleado todos los días durante 10 años, el sistema tendrá, muchísimos terabytes de datos, de vídeo y telemetría. Una montaña de datos, ¿sí? Va a saber qué hacer porque nunca ha visto ese estado del mundo. Se estrella directamente. Se estrella. Y en finanzas ocurre exactamente lo mismo. La historia de 2011 a 2019 es esa ruta soleada. Tiene un límite estricto de escenarios. Claro, y para que el algoritmo sea robusto y no sufra de un sobreajuste masivo a los eventos específicos de esa década, necesita un simulador inmenso. Que genere esos climas extremos, colapsos de liquidez, condiciones de mercado inéditas, pero que, ojo, sigan siendo coherentes con las leyes de la dinámica financiera. Vale, siguiendo con la analogía, entiendo perfectamente la necesidad de simular la tormenta de nieve. Pero es que la industria financiera ya tiene simuladores de tormentas desde hace décadas. A ver, Tenemos modelos de fijación de precios matemáticamente impecables. Las dinámicas estocásticas basadas en Black-Scholes, los modelos de Heston, los modelos de volatilidad local. sí, los clásicos. Por eso,
¿Por qué los investigadores de JP Morgan deciden marginar estos modelos clásicos para generar esos caminos alternativos? Y en su lugar, meten una red neuronal a generar datos desde cero. Me parece reinventar la rueda. El documento aborda esta dicotomía de frente y es un punto crucial para entender el salto cualitativo que proponen. Los modelos clásicos que mencionas son herramientas formidables, sin duda, pero están diseñados con un propósito muy distinto. ¿Cuál? La fijación de precios libre de arbitraje en el momento presente. Describen la difusión de los activos bajo lo que llamamos la medida neutral al riesgo, la famosa medida Q. La medida Q. Sí. Esta medida es indispensable para calcular el valor razonable de un derivado hoy y cuadrar los libros de cuentas. Sin embargo, no representa en absoluto la medida del mundo real. La medida P. Exacto, la medida P. La medida P es la dinámica estadística real de cómo evolucionan los precios, incorporando las primas de riesgo, las asimetrías de mercado, el pánico irracional de los inversores y las colas pesadas. Claro, lo que realmente pasa en el parque. Un modelo de Heston, por ejemplo, calibrado bajo la medida Q, generará trayectorias futuras que matemáticamente evitan el arbitraje, sí, pero que estadísticamente no se parecen a las series temporales reales que experimenta un trader en su mesa. Son demasiado teóricas. Son asépticas. Además, los modelos clásicos imponen una estructura paramétrica muy rígida. Asumen ciertas dinámicas de reversión a la media o distribuciones predefinidas que simplemente no logran capturar la textura caótica y multidimensional del mercado real. Vale, entiendo. El objetivo es capturar ese caos multidimensional de la medida. Y para ello, los autores eligen un terreno de juego que no es nada trivial, que son las opciones tipo vanilla del índice Eurostoxx 50. Un mercado gigante. Sí, para dar una idea de la magnitud a quienes nos escuchan, el documento detalla que en este mercado se negocian más de 1 millón de contratos diarios, moviendo casi 650 millones de euros en primas. Es un ecosistema inmenso y de una liquidez brutal. Pero al leer la metodología, me encuentro con un paso que me parece un rodeo incomprensible. Tienen la red neuronal y tienen los datos históricos de los precios de las opciones para diferentes strikes y vencimientos. Sí. Lo lógico, o lo más directo, sería entrenar a la IA para que simule esos precios directamente, o a lo sumo la volatilidad implícita. Ya veo por dónde vas. Sin embargo, los investigadores transforman toda la superficie de precios a un concepto llamado volatilidades locales discretas, o DLVs por sus siglas en inglés. Añadir esta capa de abstracción matemática no es complicar la arquitectura de la simulación innecesariamente. Puede parecer una capa de complejidad redundante, estoy de acuerdo, pero de hecho es la piedra angular que hace que todo este experimento no se desmorone. ¿Por qué? Si simularan los precios directamente, o incluso las volatilidades implícitas, se enfrentarían a un problema topológico insalvable. La superficie de volatilidad no es un lienzo en blanco donde los precios pueden moverse libremente. Hay reglas. Existen relaciones matemáticas inquebrantables entre opciones de distintos strikes y vencimientos para garantizar la ausencia de arbitraje estático. Por ejemplo, los diferenciales de calendario o las mariposas de opciones imponen restricciones de convexidad y monotonía hiperestrictas. Claro. La opción a largo plazo no puede ser más barata que la de corto plazo, bajo ciertas condiciones. Exacto. Si la IA, operando con ruido aleatorio, genera una superficie de precios que viola, digamos, la convexidad respecto al strike, acaba de crear una oportunidad de arbitraje en el entorno simulado. Dinero gratis. Una anomalía que garantiza beneficios sin riesgo. ¿Y si entrenas a un agente de reinforcement learning en un simulador, donde de vez en cuando aparecen billetes flotando mágicamente por un fallo de la red neuronal? El agente va a ignorar por completo el aprendizaje de estrategias de cobertura reales y se dedicará exclusivamente a explotar ese fallo técnico. Tal cual. Aprendería a parasitar el simulador en lugar de cubrir riesgos. Sería el equivalente a enseñar a jugar al ajedrez a un algoritmo en un tablero donde, debido a un bug de programación, el caballo puede moverse en diagonal. Muy buena analogía. El algoritmo desarrollaría estrategias invencibles en ese entorno cerrado, pero que serían catastróficas y completamente inútiles al llevarlas al mundo real. Aquí es donde la transformación a volatilidades locales discretas demuestra ser una genialidad. A ver, explícamos eso de la genialidad. Imponer las intrincadas restricciones de no arbitraje sobre los precios directamente a la función de pérdida de una red neuronal es computacionalmente inmanejable. Es una pesadilla. Pero,
Mediante la fórmula de Dupire discretizada, podemos mapear unívocamente esa superficie de precios libre de arbitraje al espacio de las DLVs. ¿Y qué ganan con ese cambio de espacio? Resulta que en este nuevo espacio, la única restricción matemática necesaria para garantizar la ausencia de arbitraje es que los valores de las DLVs sean estrictamente positivos. Eso es todo. ¡Ostras! Es un truco matemático elegantísimo. Si haces que la red neuronal simule logaritmos de DLVs, aseguras por la propia definición del logaritmo que al exponenciarlos, los valores siempre serán positivos. Exactamente. Luego reviertes el cálculo, pasas de DLVs a precios y acabas de generar una superficie de opciones hiperrealista, con la garantía matemática absoluta de que tu agente de IA no encontrará dinero gratis para explotar. Es un escudo perfecto. Lo has resumido a la perfección. Pero superado el problema del arbitraje, se topan de bruces con el problema de la dimensionalidad. Según el documento, intentan simular una cuadrícula completa de la superficie de volatilidad para cada día. Sí, estamos hablando de 8 niveles de strike y 4 vencimientos distintos que van desde los 20 hasta los 120 días. Hablamos de una matriz enorme evolucionando en el tiempo, y aquí es donde la metodología de los autores me chirría. Para manejar este volumen de datos, intentan aplicar un análisis de componentes principales, un PCA, para comprimir el estado del mercado. Sí, la compresión de datos. Intentan reducir toda esa complejidad a solo 5 componentes principales, bajo la premisa de que explican aproximadamente el 96% de la varianza empírica. A ver, descartar un 4% de varianza en finanzas me parece jugar con fuego. Es un punto crítico, sí. Ese 4% marginado, ese ruido que el PCA elimina, suele ser precisamente donde se esconden los eventos de cola, las anomalías estructurales severas que precipitan las crisis. ¿Por qué arriesgarse a perder esa información vital solo para ahorrar coste computacional? Tu crítica apunta directamente a uno de los debates más profundos en la modelización cuantitativa hoy en día. Descartar varianza en las colas de la distribución es ciertamente peligroso, pero debemos observar el problema desde la perspectiva del entrenamiento de redes generativas profundas. A ver, ilumínanos. Cuando miramos las matrices empíricas de correlación cruzada que presentan en el estudio para los DLVs a diferentes vencimientos, lo que vemos es una altísima correlación. Los cambios en la volatilidad local a 40 días están fuertemente acoplados a los cambios a 60 y 90 días. Se mueven en bloque, digamos. Exacto. Dada esta estructura tan codependiente, los autores tienen motivos muy sólidos para postular que la verdadera información dinámica reside en una variedad de dimensión mucho menor. Alimentar a una GAN con un espacio de estado de alta dimensión lleno de ruido idiosincrásico sin comprimir puede hacer que el entrenamiento diverja rápidamente. Colapsa la red. El generador se perdería intentando replicar ruido aleatorio sin importancia, y los gradientes explotarían. El intento de usar PCA busca extraer la señal macro de la superficie para estabilizar la red y hacer el entrenamiento viable. Vale, entiendo la lógica computacional. Mantengamos esa duda sobre el PCA aparcada porque los propios resultados del estudio nos darán una respuesta sobre si valió la pena ese riesgo. Pero antes hablemos del motor en sí. Las GANs. Sí. Para generar estas simulaciones, el estudio confronta los métodos estadísticos convencionales, específicamente la estimación de cuasi máxima verosimilitud, o QMLE, contra las arquitecturas profundas, concretamente las redes generativas antagónicas, o GANs, usando una variante avanzada llamada WGANGP. La distancia de Wasserstein con penalización de gradiente, sí. Yo entiendo que la industria tecnológica está obsesionada con el aprendizaje profundo, pero el QML es un caballo de batalla probado. Es robusto, analíticamente tratable y computacionalmente eficiente. Las GANs, por el contrario, y los mismos autores lo admiten en el texto, son notoriamente inestables y difíciles de entrenar. Las GANs son increíblemente rebeldes, es totalmente cierto. La arquitectura básica de una GAN plantea un juego de suma cero entre dos redes. El generador y el discriminador. Eso es. El generador intenta crear trayectorias sintéticas a partir de ruido y el discriminador intenta distinguir entre los datos históricos reales y las falsificaciones del generador. Es un problema de optimización min-max que rara vez converge de forma limpia. Y a menudo caen en el famoso colapso de modo. Exacto. El colapso de modo ocurre cuando el generador encuentra un único patrón que engaña al discriminador y se estanca ahí. No produce ninguna diversidad de escenarios.
Y para evitar ese colapso, el documento detalla que tienen que implementar un montón de trucos. La penalización de gradiente de Wasserstein, la normalización espectral, ajustar hiperparámetros de manera exhaustiva. Es un rompecabezas de ingeniería. Parece un andamiaje excesivo cuando tienes a tu disposición la formulación QML. El QML asume una dinámica autorregresiva tipo VAR para las superficies, estima los coeficientes y listo, tienes un modelo estable. Yo argumentaría que la fiabilidad del QML supera la extravagancia técnica de una GAN. Te entiendo, pero el problema central del QML no es su estabilidad, sino sus asunciones fundamentales sobre la forma del mundo. ¿A qué te refieres? El modelo QML empleado aquí restringe la matriz de covarianza de los residuos y fuerza al modelo a vivir dentro del paradigma de la distribución gaussiana. Asume que los soques en el mercado se comportan como una campana simétrica perfecta. Y todos sabemos que los mercados financieros no son campanas perfectas. Exacto, la realidad de la medida P en los mercados de renta variable es profundamente no gaussiana. Presenta una asimetría negativa muy pronunciada. Ya sabes, caídas súbitas y rápidas frente a subidas muy lentas. El mercado sube en escalera y baja en ascensor. Esa es la frase. Y también tiene una kurtosis elevada, es decir, eventos extremos mucho más frecuentes de lo que predice la normalidad. La inmensa ventaja de la arquitectura GAN, y específicamente de usar la distancia de Wasserstein, es que es una aproximación completamente libre de distribución empírica. No asume nada de antemano. No asume absolutamente nada sobre la forma de la matriz de covarianza. Aprende la topología exacta del ruido del mercado a partir de los datos, capturando las asimetrías, la no linealidad en las colas y la dependencia compleja entre activos que el QMLI aplana y destruye por diseño. Vale. Todo ese esfuerzo de estabilización con penalizaciones de gradiente es el precio que hay que pagar para que el discriminador proporcione gradientes útiles, permitiendo al generador aprender la verdadera textura salvaje del riesgo financiero. Vale. La teoría nos dice que las GANs deberían capturar el caos no paramétrico mucho mejor. Pero vayamos a los datos empíricos, que es lo que nos gusta. Vamos a los datos. Los investigadores evaluaron estos modelos generando miles de caminos artificiales y midiendo su realismo con métricas muy rigurosas. ¿Cómo determinan objetivamente que una superficie de volatilidad simulada es indistinguible de la real? ¿Qué parámetros miraron exactamente? Pues se enfocaron en capturar las propiedades estilizadas fundamentales de las series temporales financieras. No basta con que las trayectorias parezcan acciones subiendo y bajando en un gráfico. Tienen que superar test estadísticos. Ese es, utilizaron métricas severas para evaluar las distribuciones marginales, comparando las funciones de densidad empíricas. Midieron minuciosamente la asimetría para ver si los caminos sintéticos replicaban ese sesgo negativo característico de la renta variable. Lo del ascensor que decíamos antes. Exacto. Evaluaron la kurtosis para confirmar la presencia de colas pesadas y, de manera crítica, midieron la autocorrelación temporal de los retornos absolutos. Lo que en el documento denotan como la puntuación ACCX. Así es. Esta puntuación sirve para verificar si la red lograba reproducir la memoria a largo plazo y el fenómeno de la agrupación de volatilidad. Es decir, el hecho de que a un día de grandes movimientos le suelen seguir más días de alta volatilidad. La resaca de las crisis. Exacto, la persistencia de la volatilidad. Y aquí es donde tenemos que volver a esa duda que aparcamos sobre la compresión PCA. Ah, sí, el famoso 4%. Porque mirando de cerca la tabla 1 del estudio, los resultados son contundentes y dejan en evidencia la teoría de la compresión. El modelo GAN explícito, el que ignoró el PCA, operó sobre la matriz completa y absorbió toda la dimensionalidad cruda sin filtrar. Superó abrumadoramente a todas las versiones comprimidas. ¿En todas las métricas clave? En asimetría, kurtosis y funciones de densidad. Resulta que ese 4% que dejaban fuera en el PCA no era ruido prescindible, era la señal estructural crítica de las opciones fuera del dinero. El modelo clásico VAR con PCA fue un desastre estadístico. Es una concesión importante que hace el propio estudio y un aprendizaje fascinante para todos. La intuición de reducir la dimensionalidad debido a la alta correlación cruzada es muy sólida en muchos campos del aprendizaje automático, pero aquí, en la microestructura de las superficies de volatilidad, resultó fatal. Se cargaron la señal al intentar limpiar el ruido, ¿eh? El hecho de que el GAN explícito ganara demuestra que las sutiles dinámicas de cómo interactúa la volatilidad a corto plazo con los vencimientos a largo plazo, especialmente durante shocks de mercado,
residen precisamente en esas dimensiones menores que el PSA descarta linealmente. Claro. El GAN explícito, al no sufrir la pérdida de información del cuello de botella lineal, logró algo sin precedentes frente a otros modelos de Deep Learning secuencial. Cierto. El documento detalla cómo enfrentaron a la GAN contra las redes convolucionales temporales, las famosas TCN, y las TCN colapsaron. Exactamente. Las TCN fracasaron espectacularmente al intentar generar series temporales persistentes y ricas a partir de puro ruido gaussiano en la entrada. Generaban caminos excesivamente ruidosos, perdiendo por completo la estructura temporal. Sin embargo, el GAN explícito dio la talla. El GAN explícito replicó con una precisión asombrosa las distribuciones bimodales observadas en los vencimientos a 120 días, y visualmente, los gráficos de la superficie de DLBs generados por la GAN explícita a lo largo de 1000 días de simulación son indistinguibles de los reales. Es una locura. El modelo aprende a generar largos regímenes de volatilidad baja y estable, y de forma autónoma, sin gatillos externos, inyecta transiciones abruptas hacia regímenes de altísima volatilidad, replicando el pánico estructural. Aunque debemos señalar, en honor a la objetividad de los datos del propio paper, que ni siquiera este modelo GAN explícito es infalible. No, no lo es. En la métrica ACFX, la de la autocorrelación a largo plazo que mencionábamos antes, el modelo generado decae más rápido que la serie histórica real. La IA sigue luchando para mantener esa memoria persistente a muy largo plazo que muestran los mercados reales, donde un shock puede reverberar en la superficie de volatilidad meses o años después. Es un apunte fundamental. La memoria larga en series temporales financieras es notoriamente difícil de capturar sin parametrizarla explícitamente a través de modelos fraccionales. Claro. Las arquitecturas causales utilizadas en el generador tienen una ventana de contexto finita, lo que explica este decaimiento en la autocorrelación a rezagos muy largos. Se olvidan del pasado lejano. Sí, pero hay que tener en cuenta que en el horizonte de cobertura típico para el que se diseña un agente de reinforcement learning, que suele centrarse en las dinámicas de corto a medio plazo, el realismo logrado en la distribución conjunta por el GAN explícito no tiene parangón con ninguna alternativa paramétrica clásica. Una proeza técnica impresionante, sin duda, con implicaciones masivas para cómo los bancos estructuran sus mesas de derivados. Bueno, vamos a recapitular y extraer 3 conclusiones claras y directas de toda esta inmersión para nuestra audiencia. ¿Cuál sería el primer gran aprendizaje de este documento? El primer punto ineludible es que, en la era del aprendizaje profundo aplicado a finanzas, la escasez de datos históricos es el principal cuello de botella. Paradójico, pero cierto. La historia real simplemente no basta para entrenar algoritmos de deep hedging robustos. La creación de simuladores de mercado generativos ha pasado de ser un experimento académico exótico a una obligación técnica indispensable para evitar el sobreajuste y preparar a los modelos frente a escenarios de estrés sistémico nunca antes vistos. El segundo aprendizaje clave, para quienes nos escuchan, reside en la brillantez del diseño del entorno. Simular precios crudos es invitar a la red neuronal a encontrar fisuras de arbitraje matemático. ¿El bug del ajedrez? Exacto. La transformación de la superficie de precios al espacio de las volatilidades locales discretas, las DLObres, actúa como un escudo infranqueable. Permite a la IA generar dinámicas de mercado salvajes y complejas, garantizando topológicamente que no existirá dinero gratis en el simulador, forzando así a la gente a aprender estrategias reales de gestión de riesgo. Y la tercera conclusión es la demostración del poder bruto de las arquitecturas generativas explícitas sobre la simplificación estadística. A pesar de la pesadilla computacional que supone estabilizar una red UGAN-GP, y a pesar de la tentación evidente de comprimir los datos usando componentes principales, el estudio demuestra que mantener la dimensionalidad completa es vital. Ese 4% importa. Importa muchísimo. El GAN explícito supera abrumadoramente a los modelos clásicos tipo QML y VAR, ya que es la única herramienta capaz de aprender y replicar sin suposiciones previas las asimetrías extremas, las colas pesadas y los regímenes de volatilidad caóticos inherentes a los mercados globales. Lo cual nos deja con una reflexión final que va mucho más allá de las matemáticas puras. Si ahora poseemos redes neuronales capaces de ingerir ruido blanco aleatorio y esculpir con él simulaciones de un mercado europeo entero, generando ciclos de calma, miedo y pánico corporativo tan matemáticamente perfectos que sus distribuciones son casi idénticas a la historia real, Verá qué pensar.
¿Qué nos revela eso sobre la naturaleza intrínseca de nuestra economía? Nos gusta pensar que el mercado de valores es el agregado de narrativas humanas, de tensiones geopolíticas, decisiones de directivos e innovación tecnológica. Las historias que nos contamos a diario. Pero si un modelo puramente estocástico, sin acceso a ninguna de esas narrativas, puede replicar el latido del mercado de forma indistinguible, es posible que gran parte de nuestra compleja economía real sea, en última instancia, una inmensa red de variables caóticas respondiendo mecánicamente al ruido, una idea perturbadora para dejar resonando. Es una disonancia fascinante. Desafía nuestra necesidad psicológica de encontrar causalidad narrativa en un sistema que, visto desde la lupa de estas inteligencias artificiales, parece estar gobernado primordialmente por leyes complejas de pura probabilidad. Muchísimas gracias por el análisis detallado y por aportar tanta claridad técnica a un tema que, reconozcámoslo, es bastante árido. Ha sido una exploración realmente reveladora por las fronteras de la inteligencia artificial cuantitativa. Un placer, como siempre, profundizar en estos temas.